¿Estás buscando la mejor pickup pequeña para tu vida, tu trabajo o tu negocio y no puedes decidir sobre cuál es mejor, si Renault Oroch, Ram 700 o incluso el mismísimo Volkswagen Saveiro? Bueno, afortunadamente para ti tus problemas se acabaron. En este momento te vamos a dar toda la información que necesitas saber para tomar la decisión correcta. La primera camioneta pickup pequeña en esta lista es Renault Oroch, con un precio desde 327,900 pesos mexicanos, que son 15,657 dólares aproximadamente. Esta es un pickup de doble cabina con capacidad de hasta 5 pasajeros. El motor es 2.0 litros, es el motor más grande que vas a encontrar en esta lista, con la mayor potencia. Entrega 140 caballos de potencia y 144 libras-pie de torque, acoplados a una fantástica transmisión manual de 6 velocidades, tracción delantera y dirección electrohidráulica para hacerla muy potente, de uso rudo, pero también más eficiente en la carga de trabajo del motor. Su consumo oscila entre los 10 a 16 kilómetros por litro, dependiendo si estás en ciudad o carretera, con buenos hábitos y condiciones ideales o buenas condiciones. El tanque de combustible es de 50 litros, lo cual implica que puedes recorrer de entre 500 a 800 kilómetros por tanque, pero no sería una camioneta pickup si no tuviera capacidad de carga. En este caso tiene una capacidad de carga de 650 kilos, incluido el peso de los ocupantes. Este pickup pequeño puede arrastrar hasta 710 kilogramos. Su caja o batea de carga mide 1 metro con 35 centímetros más 60 centímetros de la tapa, que sí puedes bajar para poder llevar artículos de hasta 1 metro con 95 de largo allá atrás, entiéndase una moto, un jet ski o cualquier tipo de juguete de esos, o incluso varillas, ladrillos, cemento, lo que tú quieras. Otra característica que pone a Renault Oroch por encima de sus contrapartes es que es la única con suspensión independiente en las 4 ruedas, tipo McPherson en las ruedas delanteras y Multilink para las ruedas traseras, con barra estabilizadora adelante y atrás, lo cual te ofrece la mejor experiencia de manejo tanto en ciudad como en carretera, así como en malos caminos. Simplemente es la más cómoda con respecto a la suspensión, pero donde algunos se detienen es en el tema de seguridad, ya que Oroch solo cuenta con 2 bolsas de aire para conductor y copiloto, y aunque no son despreciables y es bueno tenerlas, Renault México nos encantaría tener una versión de Renault Oroch con 6 bolsas de aire en lugar de solo 2. Afortunadamente sí hay frenos antibloqueo ABS y distribución electrónica de frenado, lo cual la ponen por encima por lo menos de Volkswagen Saveiro. Hay muy buen espacio interior, muy buena altura sobre la cabeza, personas altas pueden caber dentro de Oroch perfectamente bien, y los asientos son bastante cómodos, están tapizados en tela de alta calidad. Me encantaría poder decir vamos a ver la prueba de aceleración 0 a 100 de Renault Oroch, pero nunca hemos conducido Oroch en el canal porque desde que salió jamás ha habido demos en mi región. Lo que sí tenemos es Renault Duster, y la Duster con motor 2.0 es básicamente el mismo vehículo que Oroch, solo que sin caja de carga, más bien con cajuela cerrada, pero son prácticamente lo mismo. Así que en su defecto vamos a ver la prueba de aceleración 0 a 100 de Duster con motor 2.0 natural aspirado. Apago el aire acondicionado y aquí pueden ver que se baja, se reduce la carga del motor al apagar el aire. 3, 2, 1, aceleración, vámonos. Es rápido porque no estoy en una pista perfecta, y este 2.0 de todos modos está entregando mucha potencia, como lo pueden ver aquí en el caballo de fuerza y esas cosas. Es muy rápida, es muy responsiva, es muy intensa, frena con mucha fuerza, con mucho control, y es un vehículo que definitivamente me encanta. La siguiente camioneta pickup pequeña en esta lista es nada más y nada menos que la mismísima Ram 700 SLT Crew Cab. Tenemos que hacer un pequeño paréntesis. Hay 4 versiones de Ram 700, una de cabina sencilla, 3 de doble cabina, y en las versiones de doble cabina hay 2 versiones que son más como de lujo, la Bighorn y la Laramie, pero para este video nos referiremos solamente a la versión SLT Crew Cab, la versión básica de doble cabina, porque es la que tiene un precio más o menos similar a Renault Oroch. Esta versión tiene un valor de desde 294,900 pesos mexicanos, que son aproximadamente 14,071 dólares norteamericanos al tipo de cambio del día de hoy. Todas tienen el motor 1.3
1.6 litros Firefly o Luciérnaga en español, con 98 caballos de potencia y 94 libras-pie de torque, lo cual la hace la menos poderosa o la menos potente en esta lista, pero sí pudiera llegar a ser con buenos hábitos la más ahorradora de combustible, aunque de eso te platico más adelante. Esta Ram 700 SLT Crew Cab cuenta con una transmisión manual de 5 velocidades, dirección electroasistida, y me hubiera gustado que fuera dirección hidráulica para un uso más rudo, y capacidad para 5 pasajeros porque, como dije varias veces, es doble cabina. Su consumo de combustible oscila entre los 12 y 18 kilómetros por litro, pero estos consumos y rendimientos siempre pueden variar dependiendo de tus hábitos, las situaciones, la carga del trabajo y todo lo demás. En esta versión doble cabina puede cargar hasta 650 kilos. Sin embargo, tristemente el fabricante no nos proporciona ningún dato sobre el arrastre, o sea que para todos los propósitos Ram 700 no está hecha para arrastrar remolques. Lo que sí es que tiene una caja que mide 1 metro con 17 centímetros de largo y que también le puedes bajar la tapa para llevar objetos arriba como una motocicleta, un jet ski o todo tipo de cosas que no excedan la capacidad de carga, incluido en esa cifra los pasajeros. En cuanto a confort, los asientos son de tela de uso rudo, hay radio AM/FM, USB y conectividad Bluetooth, así como controles de audio al volante y vidrios eléctricos en las 4 puertas. Ahí sí, para que vean, puntos extra para la Ram 700 por los vidrios eléctricos en las 4 puertas. Este pickup pequeño incluye asistente de arranque en pendientes desde esta versión, así como control de tracción y control de estabilidad, que son 2 asistencias activas que ni Volkswagen Saveiro ni Renault Oroch incluyen. Además, Ram 700 tiene sistema de frenos antibloqueo ABS y sistema de distribución electrónica de frenado. Pero lo que a muchas personas les llama la atención y se lleva las palmas es que Ram 700 cuenta con 4 bolsas de aire, 2 frontales y 2 laterales, y es la única en esta lista que tiene las 4 bolsas de aire, así que felicidades Ram por eso. Su diseño es rudo, es americano, es imponente, tiene grandes letras de Ram adelante y atrás para que puedas alimentar tu ego de sentir que estás conduciendo un pickup con herencia ruda que ha pasado por todo tipo de lugares y terrenos. Y aunque tiene buen espacio interior, Ram 700 no es tan amplia como Renault Oroch. Vamos a ver la prueba de aceleración 0 a 100 de Ram 700 que hicimos de la generación pasada, pero bueno, esta es la prueba que hay, así que vamos a checarla. Prueba de aceleración 0 a 100, Dodge Ram 700. ¿Estás lista? Lista. 3, 2, 1, aceleración. Cuéntanos. 1, 2, 3, 4, Ok. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 100. Pise el acelerador. Bueno, acelera nominal, ni lenta ni rápida. En tercer lugar en esta lista tenemos al Volkswagen Saveiro. Y ya sé lo que estás pensando, Saveiro no debería de estar en esta lista porque no tiene versión doble cabina. Y aunque tienes toda la razón, la realidad es que no puede ser un top 3 si no hay un tercer vehículo. Y Saveiro para mí tiene varias cosas que vale la pena mencionar. Lo primero es su precio. Te lo puedes llevar desde 274,990 pesos mexicanos, que son 13,152 dólares norteamericanos al tipo de cambio de hoy, y sí puede variar sin previo aviso. Consulta a tu concesionario más cercano. Cuenta con un motor 1.6 litros que entrega 101 caballos de fuerza y 105 libras-pie de torque, o sea que tiene un motor más fuerte, más potente y más grande que Ram 700. La transmisión es manual de 5 velocidades y la tracción es delantera como cualquiera de las otras en esta lista, pero su dirección es hidráulica, y eso es un detalle que me gusta mucho porque la dirección hidráulica aguanta mejor el trabajo pesado o el uso rudo. Además, es la única en esta lista con frenos de disco en las 4 ruedas, lo cual me parece muy sorprendente porque, aunque es la más barata y puede ser la más austera, es la única que tiene los frenos de disco en las 4 ruedas, así que puntos extra y bien ahí para Volkswagen Saveiro. Su consumo oscila entre los 12 y 18 kilómetros por litro entre ciudad y carretera, con buenos hábitos en buenas condiciones, y sí, siempre puede variar si le cambias estos factores. Claro está que no puede ser un pickup de carga si
y no mencionamos las capacidades de carga. En este caso puede cargar 712 kilos, o sea que es la que más carga en esta lista, pero tristemente, al igual que Ram 700, la marca no tiene un dato oficial para su capacidad de arrastre. Su caja mide 1,65 m, lo cual la pone como la caja más larga en la lista, y sí también cuenta con bedliner para ayudarte a reducir la resistencia o la fricción a la hora de cargar y descargar, además de que protege la lámina, el metal, la pintura, etc. La suspensión del Volkswagen Saveiro es independiente adelante y de eje rígido atrás, igual que Ram 700. En cuanto a confort, Volkswagen Saveiro cuenta con aire acondicionado manual, vidrios y espejos manuales y preparación para radio con 2 bocinas. O sea, no tiene radio, solo tiene el hueco donde lo puedes meter y ya hay 2 bocinas que le puedes enchufar. Volkswagen me hubiera gustado ver un poquito más de infoentretenimiento, un radio sencillo, conectividad Bluetooth, auxiliar y esas cositas. Sin embargo, en cuanto a seguridad, tiene una característica que otras no, que es la columna de dirección colapsable, así que en caso de una colisión, pues puedes estar tranquilo de que el volante no te va a presionar contra el asiento. Además de que cuenta con 2 bolsas de aire, igual que Renault Oroch, y sistema de corte de combustible en caso de impacto, así como barras de protección en las puertas. No diría que es la más pobre en seguridad, ya que también cuenta con sistema de frenado antibloqueo ABS y la columna de dirección colapsable es un punto a su favor. Sin embargo, sí nos gustaría ver por lo menos 4 bolsas de aire, ya que es versión cabina sencilla. Ahora, en cuanto a diseño, el diseño de Volkswagen Saveiro es atemporal, por no decir que es un diseño clásico de Volkswagen. Los faros son de halógeno, los asientos son en tela, de uso rudo, y en pocas palabras podemos decir que es un pickup pequeño que cumple. Si cumple mal, cumple bien, cumple mejor o peor que las otras, eso es una cuestión que cada quien tiene que decidir, y por lo menos cumple pudiendo cargar un poco más que las otras 2. Ahora vamos a ver la prueba de aceleración del Volkswagen Saveiro para que pues puedan tener esa métrica de desempeño. 3, 2, 1, aceleración. Está saliendo suave, pero ok. Me encanta que el torque sí te lo entregue desde las 2500. 100 km/h. Sigue acelerando con ganas. Es un motor muy brioso, mi gente. Muchas yemas desde cero, desde bajas revoluciones. Y ahí está el secreto de esta puesta a punto. Muy bien, mi gente. Con toda la información de este video, seguramente ya sabes cuál es la mejor opción para ti. Para mí, si yo quisiera comodidad, potencia y arrastre, elegiría Renault Oroch. Si quisiera máxima eficiencia de combustible y look americano, aunque no es el motor más potente, elegiría Ram 700 para alimentar mi ego. Y si buscara el menor precio y un buen rendimiento de combustible, así como una reputación de confiabilidad y casi inmortalidad, elegiría Volkswagen Saveiro. Yo sé que Saveiro debería estar más bien con Ram 700 cabina sencilla y la desaparecida Chevrolet Tornado, pero eso es tema de otro video.